La crisis de la educación según Hannah Arendt. La crisis de la educación es un ensayo que reflexiona sobre los desafíos que enfrenta el sistema educativo en el contexto de la sociedad moderna. Arendt analiza cómo la educación, que debería ser un proceso de formación crítica y de transmisión de cultura, se ha visto afectada por varios factores. Esta obra fue escrita en 1954 en un momento de crisis social y política tras la Segunda Guerra Mundial. Así que se veía la importancia por una educación como vehículo para la formación de ciudadanos responsables y críticos. Primero tenemos la naturaleza de la educación, donde Hannah Arendt nos habla de la gran diferenciación entre educación y socialización. Arendt distingue entre la educación, que debe formar individuos críticos y reflexivos, y la socialización, que tiende a conformar a los individuos a las normas del grupo. Así que la autora reflexiona sobre estas dos y argumenta que la educación debe ayudar a la ciudadanía a participar activamente en la vida pública. Sin embargo, desde una postura personal, se ve necesaria la socialización para el desarrollo humano, para el aprender a vivir en comunidad y como guía para la vida adulta. Por otro lado, Arendt habla de la educación como proceso de transmisión de cultura y valores. La educación debe ser un medio para transmitir no solo información, sino también tradiciones culturales y valores. En un segundo punto, tenemos la necesidad de un espacio de libertad y pensamiento crítico en la educación. Es que la educación debe proporcionar un entorno donde se pueda pensar libremente, fomentando el diálogo y el cuestionamiento en lugar de la obediencia y la gran llamada sociedad de masas. Y todo esto nos lleva a un mismo fin. La educación debería ayudar a los jóvenes a encontrar su lugar en el mundo. Por otro lado, tenemos la crisis de la educación. Y es que se define como crisis a la pérdida de autoridad y de los valores tradicionales en el ámbito educativo. Es decir, que la autoridad en el ámbito educativo se ha debilitado, lo que lleva a la desconfianza en los educadores en su responsabilidad. Y es que seamos sinceros, un joven necesita protección y necesita un profesor que no descuide su formación y capacitación, que conozca sobre su materia, sobre los temas y sobre la vida misma. Se necesita una educación menos pragmática, con menos lógica y más argumentación. Sin embargo, hoy en día se puede ver este cambio de pérdida de autoridad como algo positivo, ya que se ha creado un aprendizaje más colaborativo, donde el aprendizaje es mutuo. Es decir, que el docente cada día aprende del estudiante y el estudiante del docente, y de hecho entre los mismos estudiantes. Por consiguiente, cabe resaltar que estoy totalmente de acuerdo con que un docente debe estar en constante preparación y formación, así como recalcar que hoy en día se ve necesariamente el uso de la tecnología y que con un buen uso de la misma puede ser una gran herramienta para ambos actores en la educación. También tenemos la desvalorización del conocimiento y la formación de un pensamiento conformista. Asimismo, Arendt dice que se debe dar una transformación de los currículums donde el profesor que va a cumplir ese rol de enseñar genere un pensamiento crítico, que aplique la práctica más allá de solamente teoría, ya que esta es la que forma realmente al alumno. Sin embargo, desde mi postura es importante agregar que se debería implementar proyectos de aula, espacios y ambientes más flexibles que lleven al mismo fin, pero implementando diferentes canales de ejecución. Por otro lado, tenemos algunas propuestas de Arendt frente a esta crisis. Y es que primero la educación debe ser
como un acto de iniciación a la vida pública, formando ciudadanos responsables, así como tener en cuenta la importancia del diálogo y la relación entre el educador y el educando. Por otro lado, el profesor debe fomentar la creatividad en lugar de la memorización. Con esto generará un aprendizaje más significativo y fomentar el pensamiento crítico en lugar de la conformidad y la obediencia. Aunque en la actualidad las generaciones, los jóvenes, están buscando diversas maneras de participar en la vida pública, por ejemplo en las redes sociales. Entonces es aquí donde quizás nos podemos preguntar, ¿la educación está evolucionando para adaptarse a las nuevas realidades? ¿O las nuevas generaciones son las que se están adaptando a la educación que se ha venido dejando con el paso del tiempo? Bueno, también se puede observar una postura diferente o complementaria a la de Hannah Arendt, ya que a partir de su obra han surgido diversas reacciones y reflexiones de algunos autores, como la de John Dewey. Dewey es un defensor de la educación progresista y enfatiza la importancia de la experiencia en el aprendizaje. Es decir, se puede complementar con lo que Arendt dice, aprender haciendo. La práctica debe ser parte del aprendizaje. Por otro lado, tenemos a Paulo Freire. Paulo Freire es conocido por su enfoque crítico en la educación. Podría estar de acuerdo con Arendt en la necesidad de fomentar el pensamiento crítico. Sin embargo, su enfoque se centra más en la liberación y la conciencia crítica, lo que podría contrarrestar con la noción de Arendt de una educación más tradicional y jerárquica. Tenemos también otra autora que es Martha Nussbaum. Nussbaum resalta la importancia de la educación en el desarrollo de la empatía y la ciudadanía global. Ella podría encontrar de pronto resonancia en la visión de Arendt sobre la formación de ciudadanos críticos, pero haciendo más énfasis en la necesidad de incluir valores éticos y habilidades emocionales en el currículo educativo. Como conclusión de estos autores, pues las reacciones del ensayo de Arendt refleja un espectro amplio de opiniones sobre la educación. Es decir, que desde quienes apoyan su crítica a la modernidad y la importancia del pensamiento crítico, hasta aquellos que quizás argumentan que sus propuestas deberían ser revisadas y adaptadas a las realidades del mundo contemporáneo.